Estamos atravesando una etapa, un momento bastante crucial, ¿no? En la sociedad argentina, convulsionada. Se dieron a conocer muchos índices, entre esos el- la rutilante inflación imparable que parece que nadie le puede agarrar del cuello y detenerla, o que son también muchas causas, pero siempre es como que tenemos algunos remedios, algunas soluciones en boca de casi todos los dirigentes, de todos los colores políticos, pero todavía ahí la tenemos, firme. Parece interminable la inflación que complica día a día a todos los hogares argentinos, sobre todo a los que menos tienen. Hace unos meses atrás el dólar blue, el dólar ilegal, había comenzado a marcar ciertas tendencias hacia el alza, sobre todo tendencias amenazantes, ya que es un mercado bastante pequeño el que maneja y que no es ese dólar por el que se rige todas las operaciones comerciales que realizan tanto las empresas como el gobierno. Ese dólar ficticio, ilegal, de las cuevas, donde se maneja dinero sucio, dinero negro, dinero de cualquier actividad que no sea limpia, o por lo menos de dudosa procedencia. Cuando hablábamos de los Panama Papers o de las guaridas fiscales, nosotros no tenemos la prueba de que ese dinero venga de esos sitios ilegales, de negocios mal habidos, pero se abren para eso, para evadir impuestos de dinero mal habido. Entonces con el dólar también nos pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que genera cierto malestar, empieza a incidir sobre la opinión, sobre el humor de la gente, y lo único que hace quizás es preocupar a toda la gente. Estamos acostumbrados de que cuando se acercan siempre elecciones, todas estas manos negras que operan la economía siempre pegan cimbronazos, y eso lo estamos viendo en estos días justamente con lo que estoy hablando, con el alza del dólar que está superando los niveles de 190 pesos, ¿no? Entonces esos índices, el índice del dólar también incide en los índices que miden algunas empresas de estadísticas o de opiniones o encuestadoras, índices de confianza. Índices de confianza o en el gobierno, índices de confianza en el futuro, índices de confianza que también no dejan de ser el resultado de encuestas de ciertas empresas privadas. Pero bueno, el gobierno no pudo resolver hasta ahora, más allá de la pandemia, de la feroz pandemia y de realmente yo creo la necesidad sí o sí correcta de utilizar todos los recursos para el momento de la pandemia, porque ahora hablamos, porque tenemos resultados de cómo va la pandemia, los resultados. Yo ayer veía, hubo 3 muertos cuando hace unos meses atrás teníamos 600, 700, hubo días que casi trepaban 800, o de 40.000 contagios que teníamos en ciertos momentos. Ahora ver quizás un día 500, 600 contagios, que es la noticia más hermosa que podemos tener, y sin embargo no nos conmueve porque también nos fuimos acostumbrando. Pero esa baja, esa tendencia a la baja, no fue gratuita, no fue porque el virus se quiso detener, nada por el estilo, sino porque hubo actividad por parte del Estado con respecto a conseguir vacunas, con respecto a los planes de vacunación, con respecto a esa cuarentena que la oposición habla de eterna cuarentena, de enamoramiento de cuarentena. Pero ¿qué pretendían que haga? ¿Que abramos todo? ¿Que terminemos de matar? Tenemos ciento y pico mil de muertos argentinos, de todas las edades, familias nuestras, porque no respetó dineros
gente con dinero o gente sin dinero, gente rica o gente pobre, se llevó y arrasó con todo. Pero esta deshumanización de un sector de la sociedad, donde no le importa, no le calienta poner sobre la mesa y discutir si eran necesarios tantos muertos o no. En otros países, incluso en el nuestro, el gobierno, el ex presidente Macri dijo, bueno, se murieran los que se tengan que morir. Lo mismo dijo Bolsonaro. En la misma línea planteó de que, bueno, o es una gripe, bueno, en todo el mundo se muere gente y como que de algo hay que morir. Quizás nosotros los que sobrevivimos a la pandemia, muchos no se dan cuenta de que estamos vivos porque se tomaron medidas. Bueno, esa parte para mí, desde mi punto de vista del gobierno, es indiscutible, con todos los errores que pudo haber existido, con toda la inexperiencia, porque ¿quién tiene experiencia en una pandemia? No la tiene nadie. Durante la pandemia todos fuimos, y muchos con mala leche, sobre todo de la oposición. Eran todos expertos, todos sabían qué había que hacer, todo el mundo empezó a debatir sobre las vacunas, sobre qué vacuna es buena y qué vacuna es mala, o todos sabíamos todo, cuando en la vida nadie se cuestionó de dónde, cuál era el origen de una vacuna, de dónde venía la vacuna, de dónde viene la Sabin, de dónde viene la vacuna contra la hepatitis, todo eso nunca lo supimos, pero ahora sí, fuimos todos expertos. Y bueno, a mí siempre hay un programa en televisión que ya no sé si está todavía, pero era un programa cómico, que estaba Yayo dirigiéndolo, el humorista Yayo, con otros humoristas. Se llamaba Hablemos sin saber. Se tiraba un tema ridículo y todos los panelistas hablaban sin saber. Una excelente parodia de lo que pasa en la televisión argentina, de lo que le pasa a la sociedad argentina. Hablamos sin saber. ¿Por qué también? Porque los medios hegemónicos, los medios que son un brazo más del pulpo de las empresas, que marcan el ritmo económico de la actividad en el país, utilizan a sus empleados, estos medios económicos, para hacer lobby, para marcar tendencia y para realizar operaciones políticas mediáticas. Entonces, en toda esta ensalada está la inflación. Están los quizás errores propios de este gobierno, la inexperiencia, la falta de algunos funcionarios, esa falta de voluntad política para ir a fondo, quizás también un exceso en el respeto de esa diplomacia, de que en la democracia todos somos iguales y todos queremos ver un país crecer. No, no es lo mismo. Esa es una gran mentira. No todos queremos lo mismo. Hay gente que quiere que a todo el país le vaya bien, hay gente que piensa todo el día en la gente que de muy bajos recursos, en cómo progresar, en cómo estudiar. Hay gente o sectores que le importa tres pepinos eso. Solamente un sector, o sea, como eso de que se creen dueños de un país al que odian y se creen tener las recetas para todo, pero viven amenazando con que se van a ir del país, con que les importa mucho la juventud, que no se vaya. Y bueno, y toda esa perorata que escuchamos constantemente. Pero cuando nos tomamos 2 segundos, 2 minutos para investigar el pasado, para investigar lo que decían y lo que hacían en otros tiempos, es donde se le ve, como quien dice, la cola sucia, ¿no? Ni hablar, ejemplo, yo escuchaba a Vidal, imágenes, videos, testimonios, declaraciones, tweets de cuando ella era gobierno, y que hablaba de las empresas y que ella tenía una lista que le iba a dar a conocer de los empresarios que aumentaban los precios, empresarios, y decía de que la inflación que tenía el gobierno de Macri, que está igual casi en el 50% hoy como estaba en el gobierno de Macri, pero ahí no había pandemia, que la culpa de esa inflación era de esos empresarios, que ella
ella iba a dar a conocer. Y ahora nos sorprende con tweets, ahora que ya no es, ya su fracaso de gobierno la expulsó hasta la provincia, porque ahora es candidata en la ciudad, fue a colaborar con la ciudad y plantea de que la culpa de la inflación no la tienen los empresarios. ¿Cómo le vamos a echar la culpa a los empresarios? Veamos todas esas cosas, veamos qué nos muestra la tele, qué nos muestran los diarios y veamos qué leemos. Leámoslo, pero veamos quién los dice. Bueno, dentro de todos estos índices que tenemos ahora que medir, la inflación, el dólar, los índices de a ver si se confía en el gobierno o si no, ese tipo de encuestas, aparecieron otros índices. Otros índices, por ejemplo, yo estaba mirando ahora, sí o sí, después de perder las elecciones, el gobierno trata o dice o plantea, o muchos funcionarios dicen, tratan o plantean, de poner un control a los precios, de agarrar el toro por los cuernitos y enfrentar el problema. Entonces, ahí nos detenemos a ver este tema de los precios. Entonces, investigando, leyendo, mirando, escuchando, vemos. Tenemos un índice de este dólar ilegal, que es el dólar blue, y muy por encima vemos así en los gráficos las líneas de cuál es el costo inflacionario, ¿no? Entonces vemos como un dólar que estuvo planchado, que recién ahora, previo a las elecciones, pega el salto, y vemos que los precios aumentaron mucho más que el dólar. Entonces, ¿a qué le echamos la culpa? Hay precios que aumentaron más que la inflación. Entonces vamos a ver, bueno, ¿cuáles son esos precios? Veamos, uno va por todos lados, uno va al supermercado, y ve a ver qué cosas son las que aumentaron. Entonces, bueno, nos detenemos en el tema del aceite. El aceite aumentó por encima del dólar blue, del ilegal, y muy por encima del costo de la inflación. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Aceite, no necesitamos. Argentina es una potencia en la producción de aceite. No viene nada de afuera. ¿Por qué aumenta tanto? ¿Por qué las empresas monopólicas, hay 2 o 3 empresas dueñas de la producción del aceite, de los alimentos, las empresas que más se llenaron de dinero, que más ganancia tuvieron durante la pandemia, son las que más aumentan? Las empresas del rubro alimenticio tienen de rehén a todo un país, a toda una sociedad. Pocas familias, pocos dueños de estas empresas monopólicas son las dueñas que marcan la tendencia económica, el camino económico y que te indican o que pretenden indicarte hacia dónde tiene que virar el voto. Claro, vos a una familia que se rompe el alma laburando, que junta la platita del día a día, porque esa fue otra cosa que ha desnudado esta pandemia. Lo hemos visto cuando se analizó para otorgar el IFE, el ingreso familiar de emergencia. El gobierno calculó que iban a ser tantos miles, pero fueron tantos miles, muchísimos más, porque ahí queda al descubierto la cantidad de gente trabajando en negro, esa informalidad que nos ubicó luego de perder trabajos, luego de tener que cerrar negocios, pequeños negocios, esa cadena económica en la que todos sobrevivían, como esos cinturones, esa rueda que gira y en la que todos cumplen un rol, un eslabón en esa cadena de producción de un país. No, mucha gente se quedó fuera de esa cadena. Ya no es más eslabón, es un sálvese quien pueda. Esa gente va al almacén y no le alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque aumentó la harina, porque aumentó el aceite,
porque aumentaron esas cosas básicas para comer. Entonces, digo yo, ¿por qué aumentan esas empresas? ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? Esas empresas, que está lleno, que tiene muchos voceros, que son periodistas, periodistas siniestros, que son políticos siniestros, candidatos siniestros, utilizan la palabra como amenaza desabastecimiento. Es que si ahora esa persona pobre que va a buscar la harina, los fideos, las galletitas, la yerba, no la encuentra, amenazan de que si los controlan, le escondemos la comida. Hay una ley de abastecimiento ya vigente. Solo tiene que aplicarse. No hay nada nuevo. Hay que aplicar la ley. No tiene sentido tanto aumento. Es exorbitante tanto aumento. Durante la pandemia hubo que emitir porque hubo que resolver ese momento. Está bien, ahora se pagará el costo y el gobierno lo pagó con el resultado de las elecciones. Pero siempre la culpa la tienen los demás. Nunca vamos a ir a ver quiénes son los verdaderos responsables. Estamos ahogados porque tenemos un problema con el fondo, pero nadie plantea dónde está la plata del fondo. ¿Quiénes son los responsables? ¿O son los pobres? ¿O son los pobres que putean porque te piquetean una ruta? Porque en el centro de esta ciudad, de La Plata, sí, se llena de gente del conurbano que viene a protestar. ¿La culpa son de ellos? ¿Son de los planes? ¿Son de una IFE? No, no son de ellos. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Yo estaba mirando, analizando los aumentos de estos monopolios. Ejemplo, Nestlé. Ejemplo, como ahora se los va a controlar, para disfrazar esos aumentos, ¿qué te hacen? Te engañan con el empaquetado. Ejemplo, las Oreo, las galletitas Oreo, muy comunes, muy conocidas, te tiran un nuevo paquete en el que te suma 1 gramo más. Ejemplo, si te dicen 100 gramos, el paquete original, te ponen un paquete con 101 gramos, así como lo escuchamos. Y por 1 gramo te cambia el código de barra y en ese código de barra está el aumento. Ejemplo, las galletitas Pepitos, ¿no? Pasa de 118 gramos a 119 gramos. 1 gramo. ¿Y cuánto es el aumento por el código de barra nuevo? El 50%. En las anteriores que nombré, las Oreo, era del 40%. Ejemplo, estas galletitas, que dice que viene con pedacitos de chocolate, te la venden así, con chispitas de chocolate. Ahora, el nuevo empaquetado dice con chispitas de chocolate Cadbury. Entonces, eso es más caro. Eso te lo aumentan el 43%. ¿Vos sabés si es chocolate Cadbury? Porque por solo hecho que lo diga en el paquete. Si ellos mismos son los que no nos dejan avanzar con la ley, con la ley de etiquetado frontal de los productos, para saber qué porquería estamos comiendo. Analicemos, ¿por qué no quieren que veamos qué comemos? ¿Por qué no quieren? Ellos están jodiendo con nuestra salud. Estaba mirando también. Hubo un aumento muy grande en el consumo de ciertos productos. Entonces veamos, a ver qué fue lo que aumentó. ¿Qué consumo de qué aumentó? Aumentó el consumo de harina, yerba,
galletitas, todas las cosas destinadas a los desayunos o a las meriendas. A ver, qué raro, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque hay un sector muy grande de la sociedad que fortalece el desayuno o la merienda y se saltea una comida. Sí, muchos hogares en la Argentina se toman una merienda más cargada, más power, y no se cena. No hay cena. Están sustituyendo porque es lo único que pueden hacer. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué hacen las empresas? Te aumentan el 50% la yerba, te aumentan la harina, las galletitas, el pan, todas esas cosas que son fundamentales. Pero ya, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va a comer esta gente? ¿Qué va a comer? Las empresas más importantes del rubro alimenticio, ejemplo, Arcor, Ledesma y Molino, que eran las chupamedias del gobierno anterior, del gobierno de Macri, eran las niñas mimadas. Ya durante el último año de gobierno Macri ya empezaban a quejarse porque les estaba yendo mal, porque estaban perdiendo guita. Perdían guita. Y desde que cambió el gobierno, estas empresas empezaron a ganar. Las empresas alimenticias y farmacéuticas son las que más ganaron en la pandemia. Son las que más ganaron en la pandemia. Y ahora, a ver, entre enero y junio de este año 2021, a ver, Arcor ganó 8.800 millones de pesos. Estaba perdiendo dinero, lo tenía negativo. Y ahora, de enero a junio, 8.800 millones de pesos. Ledesma, ya sabemos lo que es Ledesma, ¿no? Produce azúcar, papeles, todo lo que es alimenticia. Familia Blaquier, asesinos, dictadura, negocios, trampa, muerte, azúcar, veneno. Ledesma ha ganado en el mismo periodo 1.300 millones de pesos. Y siguen ganando. Ejemplo, Molinos, responsable de producción de aceite, justamente lo que estamos hablando, también perdía en la época de Macri, tenía negativo el balance. En el mismo periodo, 2021, de enero y junio, va ganando 3.700 millones de pesos. A ver, básicamente, sí, son empresarios. Al empresario lo único que le importa es ganar. El empresario no tiene patria. Es mentira que son empresas que apoyan al país. Son empresas que no apoyan al país porque lo que ganan lo fugan. Ellos van a invertir solo si les conviene y es ilimitado el techo de las ganancias que quieren tener. Por eso, donde se les pone un control de precio, te hablan de la libertad, te hablan de la república, todas estas empresas que hicieron negocio con la dictadura, a costa de la muerte, de la explotación de los trabajadores argentinos. Te hablan de democracia, te hablan de república, te hablan de reglas claras. Y tienen todo el dinero fugado al exterior. Y están ganando, está bien, son empresarios, tienen que ganar, eso ya sabemos. Pero ¿cuál es el límite? La salud de la población. ¿Sabemos el daño que le estamos causando a futuras generaciones? O sea, nacen pibes faltos de olla. En la Argentina, que es una potencia de trigo, de aceite, de alimentos, pibes signados por la desnutrición, condenados a no tener un coeficiente intelectual grande, importante para poder desarrollarse en la vida. ¿Por qué?
porque no tuvieron la alimentación que corresponde. ¿Hasta dónde tenemos que aguantar? La gente está sufriendo, la está pasando mal. Y sí, hay medidas que fueron erradas del gobierno, pero no todo el gobierno. Porque si no estuviese este gobierno, pasa exactamente lo mismo. ¿Quiénes son los dueños del país? ¿Quiénes mueven todo esto? Es un armado muy importante, muy grande. Medios de comunicación, amigos en el Poder Judicial, tenían amigos para la fuga de capitales, tenían los datos de cómo van a ser ciertas movidas. Todo esto pasa en nuestra cara y nos amenazan con desabastecimiento. Ejemplo, la empresa PepsiCo, un producto de papas fritas, ejemplo, no, palitos, agarremos los palitos. Me hace un paquete con 15 gramos más. 15 gramos. Pero me lo aumenta casi el 30% al mismo producto. ¿Qué hacemos? ¿Hasta dónde vamos a soportar esto? Señalemos con dedo, Pongamos nombre y apellido. ¿De quiénes son las empresas? No les compremos. No les compremos. Uno tampoco tiene que estar como un detective cuando va al almacén, controlando a ver qué gramo, qué no gramo. ¿Qué tenemos que ser policía? Nosotros no. Está muy bien el control de precio, pero que no solo salga el gobierno, que la sociedad se haga cargo, que la sociedad salga a ver. Lamentablemente no tenemos otra salida. Y si yo tengo que ir y si no encuentro el producto, porque yo sé que no es el almacén el problema. Y hasta quizás muchos supermercados. Pero la especulación sí. La especulación sí. El almacenero por ahí si pierden 2 paquetes de yerba, lo tiene que poner él. Pero no, porque los obreros, los que están en el campo trabajando en la yerba, no son millonarios. Son tipos explotados. No hay tipo más explotado que el campesino, que siempre produce lo mismo. Y no hay personas más ricas que sus patrones. Entonces el campo no somos todos, querido. No somos todos el campo. Cuando nosotros vemos las protestas del campo, vemos esas camionetas nuevas. Vemos a todas las personas disfrazadas de gauchos, con banderas argentinas, en camionetas 0 kilómetros. Ellos son los que producen los dueños de la producción de nuestros alimentos, que son siderales, no tienen nada de materia prima importada. Y sin embargo, le echan la culpa al alza del dólar. Le echan la culpa al alza del dólar, a la inestabilidad, al temor, a ese riesgo. No, no es así. Nosotros no podemos avanzar, no podemos estar tranquilos cuando la gente se nos muere de hambre, cuando tienen hambre. Hambre, estoy hablando de hambre. Quizás muchos que están escuchando nunca lo pasaron. Pero seamos solidarios con la gente que le está pasando muy mal. Comprendamos si la gente tiene bronca. Expliquemos quién es el que aumenta los precios, quién es el que lleva la inflación a más no poder. Alfonsín, que muchos dicen el padre de la democracia, un tipo que fue defenestrado y se tuvo que ir del gobierno antes y se fue por una hiperinflación producida, provocada por los grandes grupos económicos. Es la misma historia. Yo era chico, pero yo me acuerdo, porque yo estaba mucho en el barrio. En el año 73, durante el gobierno de Cámpora, se pusieron precios máximos, porque las empresas, sobre todo Bunge y Bor, una multinacional nuestra, Bunge y Bor, hacían lo que quería. Entonces yo recuerdo las bandadas en los barrios, en esas unidades básicas, que salían todo con los papelitos, negocio por negocio, a controlar.
a controlar los precios. Y fue una pulsión eterna de esas empresas. Te genera mucho odio, mucha bronca. Yo recuerdo que en esa época fueron secuestrados los hermanos Born, Jorge y Juan Born, los dueños de estas multinacionales. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Más allá del rescate que le hicieron pagar, le hicieron primero el aumento a todos los trabajadores de sus empresas y después le hicieron repartir, recuerdo, camiones llenos de mercadería. Yo lo vi eso, los camiones, e iban toda la gente de los barrios haciendo esas colas a repartir con un orgullo muy grande porque le estaban dando de comer, no le estaban dando sushi, ni lomo, ni nada, le estaban dando, era harina, era fideo, era azúcar, lo que comen las clases populares porque no tienen acceso a otra cosa, y si nos condenan a no poder comer carne, que es inalcanzable en nuestro país de vacas, es inalcanzable, ¿qué pasa? Ahora no podemos comer ni siquiera harina, no podemos tomar mate. Mate se toma en la Argentina, querido. No se toma en España, en Estados Unidos, en Wall Street. No se toma mate. El mate la yerba mate la cosechan los campesinos. Y va de ahí a nuestra mesa, a nuestro mate, eterno, culturalmente. Mate cocido. La bebida de los pobres. El desayuno de los pobres. ¿Cuántos se fueron con mate cocido a la cama? Con un pedazo de pan, con un pedazo de galleta, o una galletita si tenían suerte. ¿Y qué le decimos a los chicos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Cuando se tienen que ir a dormir con hambre. Y el día siguiente, si no tienen que ir a trabajar, estos niños tienen que ir a la escuela y los pibes se te duermen. Se te duermen en la escuela. No alcanzan a comprender lo que se le educa. Porque también tenemos docentes con 40 pibes atendiendo, con sueldos que no alcanzan, porque no se les puede aumentar a ellos, porque si no genera inflación. Lo que nunca veo, lo que nunca escucho, que genera inflación, es cuando se le da aumento a las Fuerzas Armadas o a la policía. Nadie cuestiona esos aumentos, porque el sistema necesita tener garroteros lo mejor pago posible. Pero si ese pibe sale a protestar, se le pega, se lo detiene. Y si por ahí otro pibe sale a afanar, se le pega un tiro en la cabeza. Y bueno, es un chorro, hay que acabar con la inseguridad. ¿Pero qué pretendían? ¿Qué pretendían? ¿Que mucha gente no salga a afanar? Ojo, que quede claro, no estoy justificando, simplemente estoy diciendo lo que me parece para comprender por qué pasan estas cosas. Estas empresas dominan todo. Estas empresas juegan. Escuchen a los analistas, a los candidatos opositores. Escuchémoslo. ¿Para quién están jugando? Salieron a jugar a favor de las empresas, no control de precio, amenazando que un empresario me amenace con desabastecimiento, lo puedo llegar a entender. Pero que un político en campaña me amenace con desabastecimiento, con que el control de precios está mal, que me diga que eso es la libertad. A mí no me cierra. A mí no me cierra. Avanzar a fondo con el control de precio. Habrá que denunciar todas las cosas que se les parezca, pero no podemos permitir que esto siga pasando. No sé cuál será el resultado de las elecciones. El tiempo, dentro de poco lo vamos a saber. Pero después de las elecciones seguimos estando, seguimos comiendo, seguimos desayunando. Seguimos teniendo cosas que hacer. Tenemos que seguir construyendo este país. Pues no nos hagamos a los giles. No nos hagamos a los giles. Todos sabemos cuál es el problema. El problema fue siempre. Antes no estaban los Fernández.
y las empresas hacían lo que querían. Ellos nos condenan. Estas empresas que ya no saben dónde poner tanta ganancia, no les importan y están poniendo en riesgo la salud. Y la salud es el futuro. La salud, eso que tanto nos costó cuidar durante la pandemia, se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Pensemos qué decisiones tomar. Desafinados, día martes, por Radio Universidad, AM 1390.